Mi novia se burló de mi anillo en Instagram, así que eché a toda su familia de mi departamento y ella terminó suplicando que volviéramos. Voy a intentar contar esto de la forma más clara posible porque, si omito detalles, todo suena exagerado. Y créeme, durante mucho tiempo yo mismo deseé que fuera una exageración. Me llamo Adrián. Tengo 35 años y hasta hace poco trabajaba como arquitecto para una firma bastante conocida en Valencia. Durante casi 2 años estuve con una mujer llamada Lucía. Cuando pienso en esa relación ahora, no la recuerdo como una historia romántica que salió mal. La recuerdo como una inversión emocional y económica que lentamente se convirtió en una trampa. Nos conocimos en el cumpleaños de un amigo en común. Yo acababa de terminar un proyecto enorme y llevaba meses viviendo prácticamente entre planos, llamadas y obras. Ella apareció en aquella terraza con un vestido rojo, hablando con todo el mundo como si conociera a cada persona desde hacía años. Tenía una facilidad absurda para hacer que cualquiera se sintiera interesante. Terminamos hablando toda la noche. Lucía trabajaba en marketing digital. Era inteligente, divertida y tenía esa energía ligera que parecía compensar mi carácter más serio. Empezamos a salir y todo avanzó rápido. Muy rápido. En menos de 4 meses ya vivía prácticamente conmigo. Los primeros meses fueron buenos. Realmente buenos. Viajábamos constantemente. Roma, París, Lisboa, Sevilla. A Lucía le encantaban los hoteles caros, los restaurantes con reservas imposibles y las fotos perfectamente planeadas para Instagram. Yo pagaba casi todo y, sinceramente, en ese momento no me molestaba. Mi carrera iba bien. Ganaba bastante dinero y sentía que estaba construyendo una vida con alguien. Hay algo importante que debo explicar. Yo tenía propiedades. No heredadas. No familiares. Las conseguí trabajando desde los 24 años prácticamente sin vacaciones. Mientras mis amigos salían cada fin de semana, yo aceptaba proyectos adicionales. Mientras otros cambiaban de coche, yo ahorraba para entradas de departamentos pequeños que luego alquilaba. A los 34 tenía mi apartamento y 2 pisos más alquilados. Un día, Lucía me contó que su madre estaba pasando problemas económicos. El alquiler donde vivían había aumentado y estaban pensando mudarse a una zona mucho más alejada. Su madre, Elena, vivía con el hermano menor de Lucía, Sergio, que apenas empezaba la universidad. Yo tenía un piso vacío. Les ofrecí vivir allí pagando una renta casi simbólica. Honestamente, ni siquiera lo pensé demasiado. Lucía lloró cuando se lo dije. Me abrazó como si hubiera salvado a toda su familia. Y quizá ahí empezó el problema. Porque cuando alguien se acostumbra demasiado rápido a recibir, deja de notar cuánto le están dando. Lucía vivía conmigo sin pagar absolutamente nada. Nunca se lo pedí. Ella tampoco se ofreció. En ese momento me parecía normal. Éramos pareja. Compartíamos una vida. O eso creía. Todo empezó a cambiar aproximadamente 1 año y medio después. La empresa donde yo trabajaba perdió un contrato gigantesco relacionado con un complejo turístico en la costa. Hubo demandas, auditorías internas y una investigación sobre varios proyectos que habían tenido retrasos y sobrecostes. Yo no había hecho nada ilegal. Pero mi nombre apareció dentro de uno de los equipos responsables del proyecto principal. Eso bastó. La firma decidió suspender temporalmente a varias personas mientras revisaban documentación y contratos. Entre ellas, yo. Es solo protocolo, me dijeron. Tal vez lo era. Pero el protocolo no paga hipotecas. Durante 7 meses estuve prácticamente congelado profesionalmente. No podía participar en proyectos importantes y mi ingreso cayó de forma brutal. Seguía teniendo las rentas de las propiedades, así que no estaba arruinado, pero mi estilo de vida cambió muchísimo. Dejamos de viajar. Dejé de gastar dinero sin pensar. Empecé a revisar precios antes de pedir vino en un restaurante. Y aunque Lucía jamás dijo directamente que aquello le molestaba, empecé a notarlo en pequeños detalles. Comentarios. Silencios.
Comparaciones disfrazadas de bromas. Marta y Javier se fueron a Maldivas otra vez. Últimamente nunca hacemos nada especial. Antes eras más espontáneo. Aún así, ella seguía conmigo. Me acompañó a algunas reuniones relacionadas con el caso. Me escuchaba cuando llegaba agotado. Me abrazaba y decía que todo iba a salir bien. Y yo le creí. De verdad le creí. Meses después, la investigación terminó. Se demostró que yo no tenía ninguna responsabilidad en las irregularidades del proyecto. El problema había venido de directivos mucho más arriba. Legalmente quedé limpio. Profesionalmente no tanto. La empresa no me despidió oficialmente, pero tampoco me devolvió mi puesto anterior. Me ofrecieron un cargo mucho menor, con menos salario y prácticamente sin posibilidad de crecimiento. Acepté porque necesitaba estabilidad. Lucía me dijo que eso no importaba. Que lo importante era que siguiéramos juntos. Que el dinero no definía a una persona. Y otra vez le creí. Porque cuando amas a alguien, a veces escuchas las palabras que necesitas escuchar y no las que realmente te están diciendo. Pasaron algunos meses. Yo seguía intentando reorganizar mi vida. Ahorraba más. Gastaba menos. Trataba de adaptarme a una realidad distinta. Y aún así, empecé a pensar en matrimonio. No porque todo fuera perfecto. Precisamente porque sentía que habíamos sobrevivido juntos a un periodo difícil. Pensé que eso significaba algo. Compré un anillo después de ahorrar durante casi 3 meses. No era enorme. No era uno de esos diamantes absurdos que parecen pequeños focos de luz. Era elegante, discreto y completamente real. Lo elegí pensando en nosotros, no en impresionar desconocidos en Internet. Planeé la propuesta para un sábado por la noche. Cociné yo mismo. Compré una botella de vino que llevaba meses guardando. Puse música suave en el salón y esperé el momento correcto durante toda la cena mientras sentía el corazón golpeándome el pecho como un adolescente. Cuando finalmente me arrodillé, Lucía se quedó completamente quieta. Recuerdo perfectamente su cara. Y lo peor es que no fue sorpresa. Ni emoción. Ni lágrimas. Fue decepción. Una decepción fría y automática que apareció en su expresión antes incluso de que hablara. Abrió la caja lentamente. Miró el anillo durante unos segundos. Luego levantó la vista hacia mí. ¿Eso es todo?, preguntó. Al principio pensé que era una broma nerviosa. Sonreí incluso. Pero ella no estaba sonriendo. Lucía. Adrián, ¿en serio este es el anillo que elegiste? Sentí algo extraño en el estómago. Como si mi cuerpo entendiera antes que mi cabeza lo que estaba pasando. Seguía de rodillas. Con la caja abierta en la mano. Lo compré pensando en nosotros, dije finalmente. Ella soltó una risa pequeña. Incrédula. Mis amigas tienen anillos muchísimo mejores que este. No respondí. Porque hay momentos donde cualquier palabra empeora la humillación. Lucía cerró la caja y la dejó sobre la mesa. Después de todo lo que he aguantado contigo estos meses, honestamente esperaba algo diferente. Lo que he aguantado contigo. Esa frase se quedó flotando en el salón. Como si mi crisis profesional hubiera sido una molestia para ella. Como si acompañarme hubiera sido una especie de sacrificio heroico. Me levanté despacio. Ella siguió hablando. Algo sobre expectativas. Sobre futuro. Sobre cómo una propuesta también dice cuánto valoras a una mujer. Pero yo ya casi no escuchaba. Solo veía la caja cerrada sobre la mesa. Y a la persona frente a mí revelándose poco a poco de una forma que ya no podía ignorar. Esa noche dormimos en la misma cama sin dirigirnos una sola palabra más. O al menos fingimos dormir. Yo me quedé mirando el techo durante horas, repasando cada instante de la relación como si mi cerebro estuviera intentando encontrar exactamente en qué momento había ignorado señales demasiado evidentes. Lucía, en cambio, actuaba como si nada realmente grave hubiera pasado. Se desmaquilló, dejó el móvil cargando y se acostó dándome la espalda.
Ni una disculpa. Ni una conversación seria. Nada. A la mañana siguiente me desperté tarde. Había dormido poco y mal. Cuando salí del dormitorio después de ducharme, encontré a Lucía sentada en el sofá con el teléfono en la mano. No me miró inmediatamente. Estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, satisfecha. Sentí un mal presentimiento instantáneo. Agarré mi móvil de la cocina y abrí Instagram. Lo primero que apareció fue su historia. Era una foto del anillo. Mi anillo. La caja abierta sobre la mesita de noche, perfectamente iluminada por la luz de la mañana. Y encima una frase. Conozcan su valor, chicas. Nunca acepten menos de lo que merecen. Me quedé inmóvil mirando la pantalla. No por tristeza. Por incredulidad. Lucía finalmente levantó la vista hacia mí como si estuviera esperando exactamente esa reacción. ¿Qué es esto?, pregunté. Ella se encogió ligeramente de hombros. Una historia. Subiste una foto del anillo para burlarte de mí. No me estoy burlando de ti. Entonces explícame qué significa eso. Suspiró lentamente, como si yo fuera el que estaba haciendo una escena innecesaria. Adrián, simplemente expresé cómo me siento. Ahí entendí algo importante. Ella no pensaba que había hecho algo cruel. De verdad creía tener derecho a hacerlo. Me acerqué y volví a mirar los comentarios. Cientos. La mayoría de mujeres que no conocía. Amiga, huye. Eso parece un anillo de liquidación. Si te ama, invierte. Los hombres muestran su verdadero valor con estas cosas. Algunas se reían directamente. Otras analizaban el tamaño del diamante como si estuvieran evaluando mercancía. Ninguna sabía nada de mi vida. Nada de los meses complicados. Nada de los problemas laborales. Nada de las propiedades. Nada de las noches en que Lucía lloraba preocupada y yo le decía que todo iba a salir bien incluso cuando ni yo mismo estaba seguro. Y aún así opinaban con absoluta seguridad sobre cuánto valía yo como hombre. Sentí una mezcla muy rara de rabia y cansancio. Lucía seguía sentada observándome. Esperando quizá que me disculpara. Que entendiera su punto. ¿Te parece normal esto?, pregunté finalmente. ¿Te parece normal pedirme matrimonio con un anillo así? La frialdad de su respuesta me golpeó más fuerte que cualquier grito. Porque no había emoción. No había culpa. Solo cálculo. Entonces no quieres casarte conmigo, dije. Ella cruzó los brazos. Quiero casarme con alguien que me valore de verdad. Y ahí algo dentro de mí se rompió. No dramáticamente. No como en las películas. Simplemente dejó de sostenerse. Como un cable que finalmente cede después de años de tensión. Miré otra vez la publicación. Leí algunos comentarios más. Después escribí uno. Solo uno. Y ustedes también, reyes. Nunca acepten menos de lo que merecen. Lo publiqué. Lucía soltó una risa seca. ¡Qué infantil! No respondí. Fui al dormitorio, cerré la puerta y me senté en la cama durante varios minutos sin moverme. Luego hice algo que no había pensado hacer hasta ese momento. Llamé a Elena, su madre. Contestó rápido. Adrián. ¡Qué sorpresa, cariño! Su tono era cálido. Familiar. Eso lo hizo todo todavía más incómodo. Elena, necesito hablar contigo. Notó inmediatamente algo raro en mi voz. ¿Pasó algo? Respiré hondo. Lucía y yo terminamos. Hubo silencio. ¿Qué? La relación se acabó. Y necesito pedirles que empiecen a organizarse para dejar el piso. El silencio siguiente fue muchísimo más largo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy. Pero vivimos aquí hace más de un año. Sí. Sergio estudia cerca. Yo trabajo aquí. No puedes echarnos así de la nada.
Les estoy avisando con tiempo. ¿Tiempo? Adrián, esto es una locura. Somos familia. No. Éramos, pensé. Pero no lo dije. Elena empezó a alterarse. Me habló de estabilidad. De derechos. De todo lo que habían invertido en el piso. Aquello me sorprendió bastante porque las pocas mejoras que habían hecho eran mínimas y la renta que pagaban apenas cubría gastos básicos. Entonces dijo algo que terminó de destruir cualquier duda que todavía tuviera. Además, hemos consultado con un abogado y la situación no es tan sencilla como tú crees. Me quedé en silencio. ¿Qué significa eso? Significa que después de tanto tiempo viviendo aquí tenemos derechos. No puedes decidir todo solo porque estás molesto con Lucía. Estamos hablando con un abogado. No hablaremos. No pensamos consultar. Ya lo habían hecho. Y de repente muchas pequeñas cosas empezaron a tener sentido. Comentarios. Insinuaciones. La excesiva confianza con la que trataban el piso como si fuera suyo. Sentí frío. Necesito que busquen otro lugar, dije finalmente. Esto no va a quedar así. Colgó. Me quedé mirando el móvil varios segundos. Luego llamé a mi abogado. Se llamaba Ramírez. Había llevado varios contratos inmobiliarios míos durante años y conocía perfectamente toda mi situación legal. Le conté todo. Desde la propuesta hasta la llamada con Elena. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo unos segundos de silencio. ¿Hay contrato de alquiler? Preguntó. No formó. ¿Transferencias bancarias? Algunas. Otras veces efectivo. ¿Pagos regulares? No realmente. Otra pausa. Entonces todavía estás en buena posición. Pero necesitamos movernos rápido antes de que intenten construir otra narrativa. Construir otra narrativa. Esa frase me quedó dando vueltas. Porque eso era exactamente lo que Lucía hacía constantemente. Tomar una situación y reconstruirla hasta que ella apareciera como víctima. Ramírez me recomendó a un especialista en desalojos. Un abogado llamado Ortega que, según sus palabras, no perdía tiempo ni paciencia. Lo conocí 2 días después. Era un hombre delgado, extremadamente serio y con una calma casi incómoda. Revisó toda la documentación. Propiedad. Pagos. Mensajes. Transferencias. Después levantó la vista. Legalmente el piso sigue siendo suyo sin ninguna discusión importante. Pero le recomiendo actuar rápido y de manera impecable. Nada emocional. Nada impulsivo. Asentí. ¿Ellos pueden quedarse? No si hacemos las cosas correctamente. Por primera vez en varios días sentí algo parecido al alivio. Pero duró poco. Esa misma noche Lucía volvió al apartamento. Entró como si nada hubiera pasado. Dejó las llaves sobre la mesa y empezó a quitarse los zapatos. ¿Llamaste a mi madre? Preguntó sin mirarme. Sí. Estás exagerando muchísimo. No respondí. Ella caminó hacia la cocina y abrió la nevera. ¿De verdad vas a echarlos? Sí. Cerró la puerta de la nevera más fuerte de lo necesario. Increíble. Lucía, tu familia lleva más de 1 año viviendo casi gratis en una propiedad mía. Porque tú lo ofreciste. Sí. Cuando pensaba que estábamos construyendo una vida juntos. Ella soltó una risa breve. Todo esto por una publicación de Instagram. ¡Qué maduro! Y otra vez entendí que seguía sin comprender el problema. O peor. Que si lo comprendía y simplemente no le importaba. No es por la publicación, dije. ¿Entonces por qué? La miré unos segundos. Podría haberle hablado del desprecio en su cara cuando vio el anillo. De cómo convirtió algo íntimo en humillación pública. De cómo cada gesto suyo durante meses empezaba ahora a verse diferente. Pero estaba cansado. Muy cansado. Porque finalmente entendí quién eres. Su expresión cambió apenas un instante. Algo parecido a molestia.
o miedo. Pero desapareció rápido. No sabes lo que dices. Lo sé perfectamente. Ella me observó varios segundos. Después tomó el móvil y caminó hacia el dormitorio. Antes de entrar se giró ligeramente. Te vas a arrepentir de esto. La puerta se cerró. Y aunque todavía no lo sabía, esa fue la primera amenaza real de toda la historia. El proceso legal empezó oficialmente una semana después. Ortega se encargó de todo con una precisión casi quirúrgica. Notificaciones, plazos, documentación. Cada vez que yo intentaba involucrarme emocionalmente, él me detenía. No discuta con ellos. No explique demasiado. No negocie cosas innecesarias. Era buen consejo. Porque mientras más avanzaba el proceso, más evidente se volvía que la familia de Lucía no tenía intención de irse tranquilamente. Elena dejó de responder mis mensajes directamente y empezó a comunicarse únicamente a través de frases ambiguas enviadas por terceros. Después de todo lo que hicimos por ti. Esto demuestra quién eres realmente. Una persona decente jamás haría algo así. La ironía era impresionante. Durante más de un año prácticamente les regalé vivienda y ahora actuaban como si yo fuera un villano por querer recuperar mi propia propiedad. Lucía, mientras tanto, alternaba entre dos versiones completamente distintas de sí misma. A veces intentaba actuar cariñosa. Me hablaba como si todavía fuéramos pareja. Cocinaba. Se acercaba a abrazarme. Fingía normalidad. Y otras veces se convertía en alguien fría, agresiva y calculadora. Una noche llegué del trabajo y la encontré sentada en el salón mirando el móvil. Mi madre está muy mal por tu culpa, dijo apenas entré. Ni siquiera levantó la vista. Mi culpa no. Consecuencia de sus decisiones. Ella soltó una risa seca. Qué fácil hablas cuando tienes dinero. Eso me hizo detenerme. Porque no dijo cuando tienes razón. Ni cuando eres el dueño. Dijo dinero. Como si todo se redujera a eso. Lucía, tú sabías perfectamente que ese piso era temporal. Temporal no significa que puedas echar gente cuando te hieren el ego. No es mi ego. Claro que sí. Todo esto porque no reaccioné como querías con el anillo. Me quedé mirándola unos segundos. Había algo fascinante en la manera en que reconstruía la realidad. En su versión de la historia, yo era un hombre vengativo incapaz de aceptar rechazo. Ella nunca mencionaba la humillación pública. Ni los comentarios. Ni la publicación. Ni las amenazas legales de su madre. Solo el anillo. Siempre el anillo. Porque reducido a eso, yo parecía ridículo. Y ella lo sabía. ¿De verdad piensas que esto empezó esa noche? Pregunté. Por primera vez dudó un poco. Apenas un segundo. No sé cuándo empezaste a cambiar, respondió finalmente. Casi sonreí. Porque la frase era perfecta. Cambiar. Como si yo hubiera sido el problema por dejar de aceptar ciertas cosas. Las semanas siguientes fueron agotadoras. Elena y Sergio retrasaban el proceso constantemente. Presentaban documentos incompletos, pedían más tiempo y actuaban indignados frente a cualquier comunicación oficial. Ortega seguía completamente tranquilo. Es normal. Están intentando desgastarlo emocionalmente. Y funcionaba. Porque aunque yo sabía que legalmente tenía razón, seguía sintiéndome horrible. Sobre todo por Sergio. Tenía 20 años. Estudiaba ingeniería y honestamente parecía el único miembro de la familia que entendía que toda la situación era absurda. Un día incluso me llamó. Adrián, yo no quiero problemas contigo. Su voz sonaba incómoda. Cansada. Lo sé. Mi madre cree que todavía puede arreglar esto. No respondí. Lucía también. Ahí sí reaccioné. ¿Qué significa eso? Silencio breve. Ella piensa que al final vas a ceder. Sentí algo pesado en el pecho. Porque probablemente tenía razón. Lucía me conocía bien.
Sabía que durante casi toda nuestra relación yo había evitado conflictos. Había cedido constantemente en pequeñas cosas solo para mantener paz. Restaurantes. Viajes. Dinero. Rutinas. Siempre era más fácil adaptarme que discutir. Y quizá ella pensó que esto sería igual. Pero hay un límite invisible que uno descubre demasiado tarde. Y cuando finalmente lo cruzas, ya no puedes volver atrás. El día del desalojo llegó un jueves lluvioso. Ortega me dijo varias veces que no era necesario que estuviera presente. Fui igual. No por crueldad. Ni por satisfacción. Creo que necesitaba ver el final con mis propios ojos para convencerme de que todo aquello realmente había terminado. Llegué cuando ya había movimiento frente al edificio. Había cajas en la entrada. Vecinos mirando desde balcones. Elena llorando exageradamente mientras hablaba con otra mujer del edificio. Y Lucía. De pie junto al portal con los brazos cruzados. Cuando me vio llegar, su expresión cambió inmediatamente. Rabia. Pura rabia. Caminó hacia mí antes de que Ortega pudiera acercarse. ¿Contento?, preguntó. No respondí. ¿Esto era lo que querías? Lucía. Mira a mi madre. Lo hice. Elena lloraba apoyada contra una pared mientras Sergio cargaba cajas bajo la lluvia. Sentí culpa. Mucha. Y Lucía lo notó inmediatamente. Siempre había sido buena detectando emociones útiles. Se acercó un poco más. Todavía puedes detener esto. Ahí estaba. La verdadera razón de todo. No dignidad. No injusticia. Control. Ella todavía creía que podía hacerme retroceder si presionaba suficiente. No, dije finalmente. Su cara cambió de inmediato. La tristeza desapareció. Volvió el desprecio. Eres increíble. Lucía. No, en serio. Pensé que eras diferente. Quise responder algo. No pude. Porque en ese momento apareció el padre de Lucía. Raúl. Debo aclarar algo importante. Raúl nunca vivió en el piso. Estaba separado de Elena desde hacía años y vivía en otra ciudad. Pero evidentemente lo habían llamado para ese día. Era un hombre grande, corpulento y con esa clase de presencia física que intimida incluso antes de hablar. Cuando me vio, caminó directamente hacia mí. Rápido. Demasiado rápido. Tú eres Adrián, ¿no? Dijo. No esperó respuesta. Todo esto es culpa tuya. Ortega se movió inmediatamente colocándose ligeramente entre nosotros. Señor, le recomiendo bajar el tono. Raúl ni siquiera lo miró. Seguía observándome a mí. Mi hija te apoyó cuando estabas hundido. Y así le pagas. Sentí algo frío recorrerme el cuerpo. Porque esa frase resumía exactamente cómo me veían. Como alguien que estaba en deuda eterna simplemente porque Lucía no me abandonó durante mi peor momento. Nadie les debe una propiedad, dije. Raúl dio un paso más. No sabes con quién te estás metiendo. Ortega intervino otra vez. Esta vez mucho más firme. Señor, cualquier amenaza queda registrada. Raúl finalmente apartó la mirada. Pero antes de alejarse señaló el edificio detrás de mí. Todo vuelve en esta vida. Después se giró y caminó hacia Elena. El desalojo continuó. Cajas. Firmas. Puertas abriéndose y cerrándose. La burocracia siempre tiene algo brutalmente frío. No le importa quién llora ni quién grita. Solo avanza. Lucía no volvió a hablarme durante el resto del proceso. Me observaba desde lejos mientras cargaban las últimas cosas. Con odio. No tristeza. No decepción. Odio real. Cuando todo terminó y el piso quedó vacío, Ortega se acercó. Ya está. Asentí lentamente. Entré al apartamento solo. Todavía olía al perfume de Elena y al ambientador barato que usaban en la cocina. Había marcas de muebles en el suelo.
Una taza olvidada dentro de un armario. Y de repente me sentí agotado. No victorioso. Solo cansado. Pensé que aquello sería el final. Me equivoqué. Porque esa misma noche, al volver a mi apartamento, encontré a Lucía esperándome dentro. Sentada en el sofá. Completamente quieta. Como si llevara horas allí. Levantó la vista apenas entré. Sus ojos estaban rojos, pero no parecía haber llorado recientemente. Parecía furiosa. Eres un monstruo, dijo. Ni saludo. Ni pausa. Solo eso. Cerré la puerta despacio. Lucía. Mi madre está destrozada. Sergio no sabe dónde van a vivir las próximas semanas. ¿Y tú qué hiciste hoy? ¿Dormir tranquilo? No respondí. Ella se levantó lentamente. Todo esto por orgullo. No. Sí. Porque no soportaste que dijera la verdad. Solté una risa pequeña, cansada. ¿Qué verdad exactamente? Que ese anillo era miserable. Ahí entendí algo definitivamente. Nunca iba a sentir culpa. Nunca. Porque en su cabeza todo estaba justificado. Humillarme. Exponerme. Manipular. Mentir. Todo. Mientras ella sintiera que merecía más. Se acercó unos pasos. Todavía podemos arreglarlo. La miré sorprendido. ¿Qué? Su tono cambió completamente. Más suave. Más vulnerable. Como si hubiera ensayado exactamente cuándo usarlo. Acepto casarme contigo. Hubo silencio. De verdad pensé que había escuchado mal. Lucía. Cometí un error. Estaba frustrada, confundida, pero podemos empezar otra vez. La observé en silencio. Y entonces añadió algo que terminó de destruir cualquier duda restante. Sin mi familia interfiriendo. La frase cayó pesada entre nosotros. Tu familia acaba de perder el piso hoy, dije lentamente. Ella apartó la mirada apenas un segundo. Son adultos. Ya encontrarán algo. La miré fijamente. ¿Eso piensas? Su respuesta llegó demasiado rápido. Ahora necesito pensar en mí. Y ahí terminó todo dentro de mí. Definitivamente. Porque por primera vez vi a Lucía exactamente como era. No como quería verla. No como había intentado justificarla durante 2 años. Sino como realmente era. Y ya no quedaba absolutamente nada que salvar. Me quedé mirándola varios segundos después de escuchar aquello. Ahora necesito pensar en mí. Lo dijo con total naturalidad. Sin vergüenza. Sin conflicto interno. Como si abandonar emocionalmente a su propia familia en el momento más complicado fuera simplemente una decisión práctica. Y quizá eso fue lo más duro de toda la historia. No descubrir que Lucía podía ser cruel. Descubrir que podía hacerlo con cualquiera. Incluso con las personas que supuestamente más quería. Se acabó, dije finalmente. Ella frunció el ceño. Adrián, escucha. No. Ya escuché suficiente. Se hizo un silencio pesado en el salón. Por primera vez desde que nos conocíamos, Lucía parecía no tener preparada la respuesta correcta. Miró alrededor del apartamento como si estuviera buscando algo que recuperar. Control. Ventaja. La capacidad de mover emocionalmente la situación. Pero ya no quedaba nada de eso. Yo estaba cansado. Demasiado cansado para seguir jugando una versión manipulada de nuestra relación. Necesito que recojas tus cosas y te vayas hoy mismo, dije. Su expresión cambió otra vez. La vulnerabilidad desapareció inmediatamente. Volvió la rabia. Increíble. No respondí. Lucía caminó hacia el dormitorio con pasos rápidos y empezó a sacar ropa del armario violentamente. Escuchaba cajones abrirse y cerrarse mientras yo permanecía en la cocina mirando el suelo. No sentía satisfacción. Ni alivio. Solo una especie de vacío extraño.
Después de unos minutos salió con varias prendas sobre el brazo y empezó a meterlas dentro de una maleta. Entonces reconocí dos vestidos. Uno negro que habíamos comprado en Roma. Y otro azul oscuro de un viaje a Lisboa. Los había pagado yo. No porque ella me obligara, sino porque en ese momento me hacía feliz regalarle cosas. La vi meterlos en la maleta y hablé antes siquiera de pensarlo demasiado. Esos vestidos se quedan. Lucía se detuvo lentamente. ¿Qué? Los compré yo. Me miró como si acabara de decir algo absurdo. ¿Hablas en serio? Completamente. Adrián, son míos. Los usabas tú. Los pagué yo. Se quedó inmóvil unos segundos. Después soltó una pequeña risa incrédula. Dios mío, realmente estás enfermo. No discutí. Simplemente la miré. Porque honestamente ya no me importaba si ella me consideraba cruel, inmaduro o ridículo. Durante 2 años intenté ser razonable constantemente. Y aún así terminé humillado públicamente frente a miles de personas. Lucía entendió finalmente que no iba a cambiar de opinión. Dejó ambos vestidos sobre una silla. Siguió guardando el resto de sus cosas en silencio. Maquillaje. Zapatos. Cargadores. Documentos. Toda una vida compartida reducida a objetos entrando dentro de una maleta gris. Cuando terminó, cerró la cremallera con fuerza y agarró el bolso. En la puerta se quedó quieta unos segundos sin girarse. Pensé que diría algo importante. Una disculpa. Un insulto final. Cualquier cosa. Pero no dijo nada. Simplemente salió. La puerta se cerró. Y esta vez sí sentí que había terminado. Me equivoqué otra vez. 4 días después, Lucía publicó un video. Lo descubrí porque un compañero del trabajo me envió una captura preguntándome si estaba bien. Abrí Instagram. El video ya tenía miles de reproducciones. Lucía aparecía mirando directamente a cámara con expresión seria, casi vulnerable. Hablaba despacio, cuidadosamente. Como alguien que sabía perfectamente cómo sonar creíble. Según ella, yo había cambiado completamente después de mis problemas laborales. Decía que me había vuelto obsesivo, controlador y agresivo emocionalmente. Insinuó incluso que mi suspensión en la empresa había sido consecuencia de irregularidades mucho más graves de las que oficialmente se habían conocido. No lo afirmaba directamente. Solo dejaba caer frases ambiguas. Las suficientes para sembrar dudas. Después habló del desalojo. Contó la historia como si yo hubiera echado a una familia inocente simplemente porque ella rechazó una propuesta de matrimonio. El video estaba construido inteligentemente. No había gritos. No había exageraciones evidentes. Solo insinuaciones constantes cuidadosamente diseñadas para destruir reputación sin exponerse demasiado legalmente. Lo vi 3 veces. La primera vez con incredulidad. La segunda con rabia. La tercera con agotamiento absoluto. Ortega me llamó esa misma noche. Eso es difamación bastante seria. Lo sé. Podemos demandarla. Miré el video una vez más antes de responder. Lucía hablaba con lágrimas contenidas exactamente en los momentos correctos. Pausas calculadas. Miradas hacia abajo. Voz quebrándose apenas. Era una actuación perfecta. O quizá ni siquiera actuación. Tal vez esa era realmente la historia que ella había decidido creer. No quiero otro proceso, dije finalmente. Ortega guardó silencio unos segundos. Entiendo. Pero conserve todo. Comentarios, publicaciones, capturas. Por si cambia de opinión. Lo hice. No porque quisiera demandarla, sino porque empezaba a entender algo importante. Las personas como Lucía nunca aceptan perder completamente. Siempre necesitan controlar la narrativa final. Durante semanas recibí mensajes extraños. Algunos conocidos preguntándome si era verdad. Otros apoyándome. Muchos simplemente curioseando. La mayoría de gente cercana a mí no creyó la historia.
Había demasiadas inconsistencias. Demasiadas exageraciones emocionales. Pero aún así afectaba. Porque aunque nadie te condene oficialmente, ver tu nombre circulando junto a mentiras deja una sensación difícil de explicar. Empecé a dormir mal. A revisar el móvil constantemente. A sentir ansiedad cada vez que sonaba una notificación. Y fue durante una de esas noches cuando recordé una conversación antigua con Daniel, un arquitecto alemán que conocí años atrás en un congreso en Berlín. Meses antes me había comentado que en Múnich varias firmas buscaban profesionales con experiencia internacional y que, si alguna vez quería empezar de nuevo fuera de España, podía ayudarme. En aquel momento ignoré la idea. Ahora sonaba diferente. No como una aventura. Como una salida. Lo llamé una semana después. Hablamos casi una hora. Me explicó cómo funcionaban los permisos, los proyectos, las condiciones laborales. Y por primera vez en muchísimo tiempo sentí algo parecido a esperanza. No felicidad. Todavía no. Pero sí la sensación de que mi vida podía existir lejos de todo aquello. Los siguientes meses fueron una mezcla de trámites, papeleo y despedidas silenciosas. Organicé las propiedades con contratos formales y administración profesional. Esta vez todo perfectamente documentado. Nada de favores emocionales. Nada informal. Aprendí esa lección demasiado bien. Vendí algunas cosas del apartamento. Regalé otras. Y la noche antes del vuelo caminé solo por el salón completamente vacío. La mesa donde había dejado el anillo. El sofá donde Lucía me llamó monstruo. La cocina donde tantas veces imaginé un futuro que nunca existió realmente. Apagué las luces lentamente. Cerré la puerta. Y me fui. Llevo 8 meses viviendo en Múnich. El trabajo aquí es duro, pero estable. La ciudad todavía me resulta extraña algunos días, aunque cada vez menos. Mi alemán mejora poco a poco y Daniel terminó convirtiéndose en uno de los mejores amigos que he tenido en años. A veces pienso en todo lo ocurrido. No con nostalgia. Ni siquiera con rabia. Más bien con una claridad incómoda. Porque ahora entiendo que muchas señales siempre estuvieron ahí. Simplemente yo estaba demasiado enamorado para verlas. No sé qué fue de Lucía después del video. Dejé de buscar. Bloqueé todo lo relacionado con ella y seguí adelante. Y honestamente, creo que esa fue la verdadera victoria. No recuperar propiedades. No ganar discusiones. No echar a nadie. La verdadera victoria fue entender a tiempo que hay personas capaces de amarte solo mientras representas algo útil para ellas. Dinero. Estabilidad. Estatus. Comodidad. Y cuando eso desaparece, también desaparece el amor que juraban sentir. Escribo esto desde un apartamento pequeño, silencioso y completamente mío. Un lugar donde nadie me humilla públicamente para conseguir aprobación ajena. Y si algo aprendí de toda esta historia, es esto. Hay cosas mucho peores que quedarse solo. Por ejemplo, pasar la vida entera arrodillado frente a alguien que ya decidió cuánto vales.